Hoy hablaremos de fractura de cadera en el adulto mayor. La fractura de cadera es un problema de salud cuya incidencia aumenta a partir de los 60 años, siguiendo un patrón exponencial hasta la edad de 84 años. Su importancia radica en su elevada frecuencia y en la mortalidad asociada, ya que se reduce un 25% la esperanza de vida en una persona, en un adulto mayor con una fractura de cadera, y su morbilidad se presenta 4.2 veces más inmovilidad y 2.6 veces más dependencia funcional que los ancianos que no tienen fractura de cadera. También el aspecto importantísimo para tratar este tema es su alto costo económico y social. Así que quédate con nosotros en la próxima hora porque vamos a aprender juntos sobre fractura de cadera en el adulto mayor, guiados por el doctor José Leonardo Bonilla Castillo, ortopedista traumatólogo de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doy la bienvenida al doctor José Leonardo Bonilla Castillo. Doctor Bonilla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Familia Semaín. De nada, Gerardo. ¿Qué son las fracturas de cadera? Mira, la fractura de cadera podemos nosotros evidenciar que es una lesión de la parte proximal del fémur. La mayor parte de las personas hablan de cadera cuando relacionan la columna, pero realmente la lesión es, cuando se menciona una fractura de cadera, la cadera es la parte proximal del fémur, la zona donde se articula con la pelvis, y esa es una lesión grave. A veces tratamos de minimizarlo o de hacerlo más pequeño, pero realmente la fractura de cadera es una catástrofe para un paciente que tiene ya arriba de los 65 años y que va a tener una lesión que va a desencadenar otras cosas como todas las complicaciones que giran alrededor de ella. ¿Qué origina la fractura de cadera? Mira, hay cosas que pueden mencionarse acerca de qué la origina. Todo giraría alrededor de una lesión de caída, pero la mayor parte de las personas con los que los ortopedistas conocemos, que gira también alrededor de la lesión previa de la cadera. La cadera tiene una disminución de la densidad del hueso, o sea, tiene osteoporosis, puede tener osteopenia, y eso origina o predispone a que se realice una fractura de cadera. Alguien menciona que el paciente se fractura antes de caer, porque se puede atorar con algo su pierna, y eso hace que al girar o al tratar de moverse, porque se atora su pierna, la cadera se fractura y se cae. Y también hay otro porcentaje que sufre una caída severa sobre su mismo eje, de su misma altura. No hay necesidad de que se caiga de una altura de 1 metro, medio metro, o que tenga una lesión más grave, sino simplemente de su misma altura caerse sobre su pierna hace que la cadera se fracture y al girar rompa o lesione completamente toda la parte proximal del fémur, que de por sí tiene una lesión ya previa de osteopenia o disminución de la densidad del hueso. La densidad del hueso quiere decir que tiene ya déficit de calcio originado por problemas posmenopáusicas. A eso nos lleva a mencionar que la fractura de cadera es una lesión más frecuente en las mujeres. Hay una relación, dicen que el 80% de las fracturas de cadera son de mujeres y el otro 20% son de hombres. Eso quisiéramos, casi es una relación mayor de 2-1, y que eso hace pensar que el origen, y no nos hace pensar, sino que está bien establecido, que el origen es disminución de la densidad ósea.
todas las mujeres arriba de los 60 años van a tener disminución de la densidad ósea. ¿Por qué? Porque las hormonas que secretaban, que protegían de que hubiera osteopenia o osteoporosis, se dejaron de secretar, y al dejar de secretarse hay disminución de la densidad ósea, y al haber disminución de la densidad ósea, la posibilidad de fracturas es muy grande. Así es que no nada más es el hecho de caerse. Si alguien nada más dijera, bueno, me caí, nosotros tenemos en consulta pacientes que dicen de 80 años, me caí 3, 4 veces este año, y no pasó nada. En cambio, hay pacientes que se caen una sola vez y con eso tienen para fracturarse. ¿Por qué? Porque la densidad del hueso está disminuida, y está disminuida de acuerdo también al manejo que ellos han establecido, a los hábitos también de alimentación. Hay algo que siempre mencionamos, que el paciente debe de cuidarse, porque al caerse también tiene algunas veces una lesión ortopédica asociada, una rodilla mala, un tobillo malo, y fácilmente se caen y nunca se protegen con un bastón, con un andador. Es algo de prevención y fácilmente se pueden caer. Importante es darnos cuenta de esto, como una situación como no atender a tiempo a hacerse estudios como la densitometría para conocer el estado de tus huesos, o algunas otras recomendaciones que no se hacen efectivas, como utilizar esos apoyos para caminar cuando son necesarios, pues predisponen la fractura, predisponen la caída, ¿verdad? Sí, mira, y hay algo muy clásico, ¿verdad? Todos los pacientes arriba de los 75 años que tú les sugieres que utilice un bastón o que utilice un aditamento especial externo, se ríen de ti. ¿Por qué? Porque empiezan a tener negativa de ello, ¿verdad? Yo creo que, yo he mencionado que a lo mejor cuando lleguemos a esa edad también vamos a hacer lo mismo, pero es necesario, pero todo el mundo dice, se ríe y se empieza, ¿cómo voy a usar un bastón? ¿Sí? Pues no es nada malo. Lo malo es quererse adaptar a él, y convencerse a sí mismo de que estás mal, y ahí empieza a veces una fricción entre familiares, paciente, médico, y que acabas por vencerte y decir, no, pues si no quiere no se lo ponga, ¿verdad? Pero realmente es una prevención, es una ayuda para evitar algo que es mucho más grave, que es una fractura de cadera. Y como muchas veces también podemos ver por la calle alguna señora de la tercera edad que va con el bastón, pero lo lleva casi cargando, sí. No lo está, o sea, sí lleva bastón, pero no lo está utilizando adecuadamente. Claro, y aparte ella se siente que lo está utilizando, pero pues realmente no está siendo útil para nada, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que pueden predisponer una fractura de cadera? Pues ya como lo mencionamos, ¿no? La osteopenia y la osteoporosis. El realizar una densitometría después de los 60 años o antes de los 60 años para tener un control de cómo andas, ¿verdad? Vale la pena. El realizar ese ejercicio de ver qué tanta osteopenia o osteoporosis tienes. ¿Cómo podría usted explicarnos la densitometría? La densitometría es un estudio que no es invasivo, ¿sí? Que incluso detecta, nosotros ahí en el Hospital Semaín tenemos un aparato de fotón doble, en el cual se toman densitometrías de cadera y de columna. Los dos son muy útiles, nos va a indicar las posibilidades de que esa persona se vaya a fracturar. Y por supuesto, ahí no nomás la fractura de cadera es la única lesión que se puede existir por la osteoporosis, sino hay la muñeca, el hombro, algunas otras zonas que también se pueden fracturar por osteoporosis, pero con ello también vemos qué tanta densidad ósea y las posibilidades de fractura también de la cadera. ¿Sí? Bien, pues estamos platicando con el doctor José Leonardo Bonilla Castillo. Él es ortopedista, traumatólogo de Hospital Semaín, y estamos hablando acerca de la fractura de cadera en el adulto mayor. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en Familia Semaín.
Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctor Leonardo Bonilla, ¿por qué es tan riesgosa una fractura de cadera? Mira, al principio te mencioné que esto es una catástrofe. Es una lesión que cambia la vida del paciente. Todos los pacientes arriba de los 65 años ya tienen una comorbilidad o una enfermedad que están tratando, que puede ser la hipertensión, mucho más frecuente la diabetes mellitus, que tienen problemas del corazón, problemas circulatorios. Algunos ya empezaron a demenciarse o a tener problemas de trastornos vasculares cerebrales. Y todo eso nos hace llevar a que si tú te fracturas, todos esos se va a alterar. ¿Por qué? Porque el paciente cae en cama, el paciente está inmóvil, el paciente empieza a tener trastornos recurrentes nosotros le llamamos del decúbito, del estar acostado, ¿sí? Entonces se vienen toda una serie de complicaciones en cascada que no quisiéramos tener y que el paciente que inicialmente estaba bien, que andaba caminando, que tenía pues todo eso controlado, que aparentemente tenía su diabetes controlada, su presión controlada, su problema cardiológico controlado, se empieza todo a alterar. Y al alterarse, de alguna manera, esto va a trastornar todo lo que aparentemente nada más fue una simple fractura de cadera. Por eso es muy riesgoso. No es tan simple, pues me fracturo la cadera y si no tengo ninguna comorbilidad, por eso mencionamos que debe ser, estamos platicando del adulto mayor, porque si cualquiera de nosotros se fracturara la cadera, tendríamos que no tenemos complicaciones graves externas, no tenemos comorbilidades, no tenemos ni diabetes, ni hipertensión, son gente joven, pues no va a haber complicaciones. Pero todos aquellos que tienen todo eso, se puede complicar en forma muy fácil, ¿sí? Entonces eso nos hace que la fractura de cadera aumente, incluso se menciona que su mortalidad al año es del 50%. O sea que el 50% de los pacientes a los cuales se fracturan una cadera se van a morir en el primer año. ¿Sí? Eso es terrible. Claro que sí. Y el otro 50% puede quedar con una discapacidad, pero todavía sobreviven mucho más años. Actualmente hay mucha oportunidad de que estos pacientes tengan más sobrevida. ¿Por qué? Porque si los operas dentro de las primeras 24, 48 horas, su mortalidad disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque tú estás bajando, por supuesto, que las comorbilidades que platicamos, ¿sí?, no aparezcan, no se descompensen, su presión se controle, su diabetes esté controlada, pero si tú los operas dentro de los primeros 24 horas. Ahora, también hay otra complicación muy grave, las trombosis venosas profundas, las trombosis pulmonares, que por el estar acostado también llegan ahí, las neumonías, si alguien tiene problemas, ya una persona de 75, 80 años que tenga problemas pulmonares, ya viejos, se trastorna porque no está movilizando las secreciones. También tiene problemas en que al estar acostado se empiecen a hacer llagas. Haz de cuenta que si tú no te mueves, las zonas de presión, que son las zonas de la cadera, el sacro, las rodillas, los talones, empiezan a tener algunas escaras, y al tener llagas o escaras en esa zona, pues también aumenta las lesiones que pueden infectarse. Entonces, todo es, como decir, si tú tienes un paciente que tiene una fractura de cadera, lo más importante es operarlo lo más pronto posible. Y de la forma en que lo puedes realizar, que no tenga las complicaciones que estamos esperando. Incluso, como todos
que los que tratamos una fractura de cadera ya sabemos cuáles son las complicaciones, tratamos de compensarlas dando muchas formas preventivas. Incluso todo esto es encaminado a que el paciente que tenga una fractura de cadera se opere lo más pronto posible, ponerlo en condiciones. Si te llega un paciente hoy y lo estás operando en la noche, el paciente tiene mejor posibilidades, mejor pronóstico que aquel paciente que nunca, fíjate bien, que lo vas a operar y que nunca lo vas a operar a las primeras 24 horas y lo estás operando a la semana y ese paciente ya se te descompensó o ya tiene muchas lesiones en las cuales vas a tener complicaciones no deseadas. Por eso es muy importante que el paciente que tenga una fractura de cadera se opere dentro de las primeras 72 horas. Su pronóstico mejora, pero obviamente el riesgo sigue siendo elevado. No vas a operar a un jovencito no es lo mismo operar a un jovencito de 30 años que operar a una paciente de 75 años. Y hemos operado pacientes de 90, de 95, de 98 años. Y alguien me pregunta, ¿por qué las operas? ¿Sí? ¿Por qué tienes que operar a un paciente de esa edad? ¿Cuántos tipos de fractura de cadera existen? Mira, hay dos tipos importantes de cadera, unas que están dentro de, nosotros le llamamos cápsula articular y otros que están fuera de la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? La cápsula articular es una membrana que rodea la cadera y esa membrana que rodea la cadera contiene la cabeza y el cuello y lo que está dentro de la cabeza y parte del cuello del fémur es lo que nosotros llamamos fracturas dentro de la cápsula. Y fuera de la cápsula son aquellas que están dentro del trocánter mayor o es una estructura que está sosteniendo también el cuello. Entonces, si alguien se fractura, yo les digo, es más sencillo, no es más sencillo, sino que es más fácil, es más rápido su movilización, curar una fractura intracapsular que fue una extracapsular. La intracapsular le pones una implante, que es una prótesis, y que puedes movilizarlo al otro día, lo puedes parar incluso al otro día al paciente. Y la fractura extracapsular le tienes que poner un clavo placa, y el clavo placa implica que tenga que consolidar la fractura. Claro, lo más importante, y todo es con una sola finalidad. ¿Por qué se opera un paciente con una fractura de cadera? ¿Por qué? Porque tenemos que movilizarlo. Tenemos que evitar el decúbito, tenemos que evitar el que se encuentre acostado. Es decir, una persona que se fractura la cadera y no se atiende solamente puede permanecer acostada y ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Entonces, sí. La finalidad de operar a un paciente con fractura de cadera es movilización temprana. Sacarlo de esa cama donde está, ponerlo en un reposet, en una silla de ruedas, moverlo. Si tiene una fractura que le puedes indicar que puede apoyar a la semana o a los otro día, es mejor. Pero no todos, yo les digo, yo no puedo escoger qué fractura voy a tener, ¿verdad? Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. ¿Cuánto dura una cirugía de cadera? Mira, es que eso implica muchas cosas, ¿sí? Yo les doy dos respuestas a los pacientes, porque esa es una pregunta que siempre te hacen los familiares del paciente. Los familiares se preocupan mucho cuánto va a durar la cirugía. El procedimiento en sí es, pues como tienes un paciente grande, ¿sí? De edad, adulto mayor, tratas de minimizar todos los riesgos. Y todos los riesgos implican colocarle anestesia regional. No lo haces con anestesia general, que es más riesgosa. La anestesia regional
implica colocarle incluso hasta un catéter en la columna para que tenga menos dolor, ¿sí? Se les pone anestesia a través de su columna y nada más se duerme de la parte de la cadera hacia abajo, ¿sí? Entonces, implica, eso es menos riesgo. Entonces, todas las fases, cuando bajan un paciente quirófano, ellos piensan, los familiares de los pacientes piensan que ya empezamos a operar, cuando apenas empieza el procedimiento anestésico. Si van a preparar al paciente. Exactamente, entonces bajan al paciente, por decirlo así, un paciente está programado a las 8 de la mañana, ya lo tenemos en quirófano, pero el procedimiento anestésico dura entre 30 y 40 minutos, para el paciente que ya tenga dormido. Y ya nosotros empezamos a hacer nuestro procedimiento, que abarca 1 hora, 1 hora y media, cuando mucho, ¿sí? Y yo les digo al paciente, a los familiares de los pacientes, que yo me tardo lo suficiente para que quede bien. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Entonces ya le digo, pues yo creo que eso es lo más importante, que el paciente salga bien y bien operado. ¿Por qué? Porque el paciente no debe requerir una segunda reintervención, ¿sí? Porque es un paciente de alto riesgo. Entonces debes de asegurarte que todo lo que hagas en ese paciente salga bien y que no tenga necesidad de ninguna reintervención, dado su edad y sus comorbilidades que tiene. Entonces, pues una cirugía en sí, a veces cuando ya de que baja el paciente a quirófano a que lo sacas del quirófano, pues abarca como 2 o 3 horas, ¿sí? Entonces eso a veces angustia mucho a los familiares, pero creo que ahí es donde debes de platicarlo, que el procedimiento en sí no es tan largo, sino que adjuntas todo lo que es el procedimiento anestésico y luego ya que terminas tu cirugía, el procedimiento de posanestesia. Sí, la recuperación que le llaman. Pasarlo a recuperación y luego ya lo pasas a piso. Entonces todo ese es un trámite, yo les digo, como un trámite, entonces eso va a tardar entre 3 y 4 horas completo, ¿sí? Que tu procedimiento sea menor, pero el procedimiento previo y el post quirúrgico es diferente. Entonces en ese el paciente tenemos nosotros que incidir para que los familiares no estén nerviosos, ¿sí? Y por supuesto, yo digo que el procedimiento casi todos los pacientes con fracturas de cadera, ancianos, lo toleran muy bien. El problema son después, o sea, no tanto en el transoperatorio, que todo el mundo esperara que tuviera una complicación dentro del quirófano, que no está exento eso, ¿sí? Que sí existe que pueda tener una complicación dentro del quirófano, pero si teniendo bien los cuidados, pues son minimizados, pero también el posoperatorio, los cuidados que debes de tener ya que está operado el paciente son los que debemos de manejar. Y por supuesto, la prevención que hicimos antes de que el paciente llegara al quirófano. ¿Cuáles son esos cuidados posteriores a la cirugía? Mira, Gerardo, también te voy a hablar un poco de lo que vamos a hacer antes. Sí. Porque el paciente llega a nosotros fracturado, pero aparentemente estaba sano, ¿sí? Y es lo que te dice el familiar, si andaba caminando y no tenía ningún problema y estaba sano. Y llegando al hospital le tomas un examen de sangre y sale que está anémico, ¿sí? Ya no estaba tan sano. Ya no estaba tan sano. Y le tomas el examen del azúcar y está descompensado. Y eso que estaba sano, ¿sí? Y ahí sí te vas. Y entonces todo eso aumenta como la mortalidad. Amén de que tienes que controlarle. A veces transfundirla previamente. A veces preparar sangre para la cirugía, porque así va a sangrar o no va a sangrar. O sea, tener los implementos o preparados ahí. Algunas veces le dicen, bueno, es que yo no creo que vaya a necesitar sangre en mi mamá. Le digo, pues mire, ¿sabe qué? Yo no voy a andar correteando a nadie para decirle, oiga, necesito sangre y consígame, la verdad. Mejor la preparamos, la tenemos guardadita, la necesitamos, la sacamos y se la ponemos. No hay nada mejor que tener que estar preparados para cualquier complicación, ¿sí? Y eso ayuda bastante. Eso es lo primero. Lo siguiente, tener
que no se vaya a infectar, pasarle antibiótico, evitar una trombosis pulmonar, una trombosis venosa profunda con anticoagulantes también antes de la cirugía lo podemos hacer. El tener al paciente controlado tanto de su azúcar, ¿sí?, como de su presión arterial, contribuye a que durante la cirugía no vayamos a tener ninguna sorpresa, ¿sí? Eso es preparando complicaciones para la cirugía. Sí. Si yo pongo, es lo claro, si ponemos todo bien, debe de salir bien. Sí, lo mejor entonces es tener preparado al paciente para reducir el riesgo de las complicaciones que se puedan presentar. Que se puedan presentar en una fractura de cadera. Y ya después en el postoperatorio, también tener cuidados. A veces les dejamos un dren, al paciente le controlamos la orina para no estarle metiendo el incómodo o el cómodo, como le llamamos, ¿sí? Para que dejamos una sonda de Foley, que se la retiramos después, una sonda para que pueda orinar, y ya empezamos inmediatamente, el paciente empezamos a moverlo. Ya no tiene el dolor de la cadera, el dolor que le impedía movilizarse. Eso ya se resolvió. Ya se resolvió con la cirugía. Obviamente que tiene dolor, nosotros le llamamos, ahora es diferente, el dolor es de operación, no es el dolor de la fractura que le hace que cuando se quiera movilizar duela mucho. Entonces el dolor es diferente porque la fractura ya está fija y podemos movilizarlo dentro de su cama y al otro ya fuera de su cama. O sea, mientras más rápido, mejor. ¿Sí? Bien, pues yo creo que estas recomendaciones son muy importantes para ser tomadas en cuenta y pues yo le agradezco mucho al doctor José Leonardo Bonilla Castillo, ortopedista, traumatólogo de Hospital Semaín, que esta mañana nos haya acompañado. Muchas gracias, doctor Leonardo Bonilla, por orientarnos. Yo estoy seguro que la información que nos ha proporcionado es de gran utilidad para las personas que nos están escuchando.